Más bien Acá lo yo vamos a me continuar, pedí, de hecho, Me ha dado ganas de comer chifa con todo lo que ha dicho Yohei. nada, en serio, es Oye, André, qué gusto de verlo. Mira, André Barba. ¿Cómo André estás? Barba, sí. doctor, ¿cómo está? Qué ¿Cómo gusto de está, verte, doctor? compadre. ¿Cuántos años, ah? 10 años. Un gusto verlo también, doctor. Yo que era un tipo tecnofóbico, estoy queriendo mucho la tecnología porque me articula con mis amigos de toda la vida. Qué bueno, Mecheli, doctor, me Pudenta, ¿cómo alegra. estás? Doctor, buenas noches. Qué sorpresa encontrarlo por acá. Buenas noches con todos. Juanca, buenas noches. André, buenas ¿Qué noches. tal, Y a los que se Micheli? están conectando. Bien, Buenas bien, noches con acá. todos. Maestro Rafael Aldave, ahí está un tipo muy loco, de verdad, porque para mí es más que un alumno, más que un amigo, es un tipo muy loco, en verdad. Quique, que solamente se ha puesto Quique ahí, se llama Quique Flores, el flaquito que está con lentes ahí, ¿ya? Mi brother Ya, qué gusto. él es muy seguidor del grupo Cloaca. Ya, Quique ama Cloaca y aparte de que ama Cloaca, Quique también está viendo, probablemente publica su libro de poesía en Hipocampos, va a publicar este año, probablemente, ese es el punto, ¿no? Está publicando también su poemario de poesía. Roger Quique, Santibáñez. claro. Quique, estás con ¿Qué tal? audio. Buenas noches a todos. Quería dar la bienvenida a esta noche donde recibiremos a personajes muy destacados y la verdad muero de ganas por empezar, ¿no? Estoy un poco Este, contento. Así es, Quique. Quique pues, le falta vitamina. Cuando ya está ya con vitamina completo, ya Quique ya es una locura, ya nadie lo para, Quique. Bill Taifeño, un gran amigo que está conectándose ya desde la vez pasada, también nos está acompañando. Silvia Karina Santamaría no solamente nos sigue, sino que ella es parte del grupo y también va al tema de los eventos de Derecho y Literatura que se organizan en Tarapoto. Y concretamente, Mencheli, ¿qué fue de Christopher? Ya entra Noel, ¿qué sabes? Para de una vez darle con todo. Hablé También con él al está José mediodía. Manuel Bardal, Fasanando, perdón, José Manuel Fasanando, que es muy chévere, uno de los... ¿Ya? Juanca, te decía, hablé con Christopher al mediodía y estaba todo ok, pero he estado llamando y no contesta, tiene apagado el celular. Esperemos que prenda o de en caso puede que haya ocurrido alguna emergencia con su pequeño, que es a veces el único motivo por el que puede ausentarse, ¿no? Mencheli, ¿qué te parece si vas tomando un poco el tema para de una vez comenzar con esta velada de canto villano? Y obviamente, si me permiten, Mencheli y Quique y todos ustedes, el creador que nos generó en algún momento pasarnos a esta vereda de descubrir la poesía ha sido el maestro Rafael Aldave. Ahí está con ustedes, pueden verlo, el maestro Rafael Aldave ha sido el promotor de generar, recuerdo, no sé si fue en 24 o 25 de diciembre, que se hizo canto villano, y de ahí siempre lo hacían por Navidades, y de ahí empezaron a hacerlo de manera rutinaria, pero ahí está, pues, maestro Rafael Aldave, algunas palabras para lo que tú creaste en algún momento, con un título propio, Canto Villano, que es el poema de Blanca Varela, pero dinos un poco qué significó desde rienda suelta, así, no breve, nada más, maestro, antes de que Menchel empiece con todos los poemas. Active su audio, doctor, active su audio, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. 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 Les decía que, bueno, yo era solamente ahora un invitado bastante efímero, pero quería de todas maneras vincularme de alguna manera con ustedes para agradecerles desde mi emoción, no desde mi razón, desde mi emoción, esta apertura para dialogar y para vernos después de muchos años con algunos de ustedes
Y bueno, Canto Villano fue la reacción natural frente a un contexto de la realidad, ¿no? Que siempre nos recoge y nos cobija en la poesía, ¿no? Así que todo lo que implica un acto de rebelión, un acto de emancipación y de libertad, se expresa naturalmente en el rincón y en el cobijo natural de la poesía. Así que yo te agradezco mucho, Juan Carlos, por la invitación y reconozco todo este itinerario de vida, todos tus esfuerzos por mancomunar algunos afectos y sobre todo de crear estos espacios de un diálogo puro y abierto para vincularnos con poetas como Meichelli, que hoy va a asumir estos contenidos, y agradecerles a todos, ¿no? André, que no lo veo muchísimo tiempo, y bueno, Silvia, que recién la conozco, Bill, Yohei, a todos ustedes por esa apertura y ese cariño, y extender siempre mi emoción y mis latidos a todos ustedes, ¿no? Así que gracias por eso, mi querido Juan. Pan con libertad. Gracias, maestro, por tus palabras. Bueno, se están conectando más personas. Eso es lo chévere de Canto Villano. Seguramente vamos a ir incursionando en la poesía. Bueno, Menchelli Montes Trinidad. Hay que presentarlo a Menchelli. A Menchelli, bueno, en alguna parte de nuestra vida nosotros lo habíamos catalogado como el poeta de los ojos color café. Eso te catalogamos cuando estabas tú en última instancia. Y los ojos color café no eran por tus ojos, compadre, sino era por por la bonita poesía que escribías, compañero. Otro tema más, sí, Bill, sí, comparte nada más, comparte, maestro. Otro tema más, Menchelli Montes Trinidad es uno de los coautores de este libro que es Poesía Reunida, donde hay una publicación de muchos jóvenes poetas de la universidad y el consorcio universitario, pero Menchelli Montes Trinidad es un tipazo, en verdad. Es un pata, no sé si Rafa te acordarás, es un pata que publicó, se lanzó al concurso de poesía y Menchelli presentó 3 escritos. 3, se mandó con 3 escritos diferentes seudónimos. Y finalmente Menchelli ganó el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. Entonces, eso es Menchelli Montes Trinidad. Yo prefiero tenerlo a Menchelli como poeta, como siempre le he dicho, y en el aprecio, obviamente, nosotros estamos ahí generando, ¿no? Mi pantalla creo, o mi internet creo que está un poco débil o me escuchan entrecortado, no sé. Se escucha bacán, se escucha bien. Está bien, Ahí, está bien. Listo, entonces Menchelli, contigo hermano, comenzamos. Acá tengo una letra tuya, Menchelli, que a mí me sorprende mucho porque hace mucho que no había revisado un libro. Y en la revisión de uno de mis libros favoritos, que ha sido básicamente el libro de Hora Cero, encontré justamente, Menchelli, una razón de ser de mi amigo. Y te lo voy a poner, ya que justamente recién hemos estado tocando poesía de Hora Cero y que tú también has marcado mucho ahí el tema de Hora Cero. No sé si te acordarás. Mira, Menchelli Montes Trinidad, acá tengo algunos recuerdos tuyos que todavía me has dejado marcado. Y era básicamente porque acá está la marca de alguna poesía muy buena. Ahí estamos. Siempre referenciando a lo que en el momento nos hizo muy feliz. Menchelli, ya te doy pase nada más, compañero. Mándate con tus 2 poemas y luego le damos la conversación como corresponde. Tú dirás, eres dueño. Por favor, los demás desactiven su audio. Por favor, le rogaría para que escuchen a Menchelli y la extremada buena poesía que tiene Menchelli para decirnos. Bien, gracias Juan Carlos por la presentación. Una vez más, buenas noches a todos. Bueno, sin mayor preámbulo, yo había elegido 2 poemas de otros autores que quería leerlo por este contexto y tengo también alguna poesía de los libros que publicamos en la universidad que me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a empezar leyendo un poema de Pablo Neruda, en este contexto tan jodido en el que nos encontramos, en donde se tejen muchas historias de solidaridad, muchas historias de renuncia, muchas historias de amor también. Y en ese momento, creo yo, de desdén, de agonía, es donde afloran los sentimientos más auténticos, ¿no?
porque es distinto pedir a alguien que te ame cuando estás en la plenitud, estás en versión héroe, a cuando estás en la agonía, quizás con un respirador artificial en la nariz. No sé en qué contexto Borges escribió este poema, que son los dos poemas que tiene, que son, creo yo, más vinculados al tema amoroso, y que dicho sea de paso, fueron escritos en inglés, y se titula Dos poemas en inglés. Mi inglés es terriblemente malo, así que lo digo en español, pero el título es Dos poemas en inglés. Voy a leer el segundo, que precisamente creo está en ese contexto, ¿no? Que le pide a alguien que lo ame en un momento de agonía. Y él pregunta, ¿con qué puedo abrazarte? Te ofrezco estrechas calles, crepúsculos desesperados, la luna de los suburbios carcomidos. Te ofrezco la amargura de un hombre que ha mirado una y otra vez la solitaria luna. Te ofrezco mis antepasados, mis muertos, esos fantasmas que los vivos honraron en mármol. El padre de mi padre, baleado en las afueras de Buenos Aires, barbado y muerto, envuelto por soldados en un pellejo de vaca. El abuelo de mi madre, a los 24, encabezando una carga de 300 en el Perú. Fantasmas sobre caballos esfumados. Te ofrezco toda la comprensión que puedan contener mis libros, toda la hombría o humor de mi vida. Te ofrezco la lealtad de un hombre que nunca ha sido leal. Te ofrezco ese punto de mí mismo que he salvado de una u otra forma, el corazón central que no juega con palabras ni trafica con los sueños y que se ha mantenido intacto en el tiempo, en las alegrías y en las adversidades. Te ofrezco el recuerdo de una rosa amarilla entrevista al atardecer, años antes que tú nacieras. Te ofrezco explicaciones de ti misma, teorías acerca de ti misma, auténticas y sorprendentes noticias de ti misma. Te ofrezco mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Estoy tratando de seducirte con la incertidumbre, con el peligro, con la derrota. Es un poema de Borges. Y el siguiente me gustaría compartir con ustedes, obviamente con toda la humildad que eso implica. Después de leer a Borges, posiblemente no haya nada más que decir. El otro libro que nosotros publicamos en la universidad es este, breve descripción de un estallido que reúne a poetas universitarios, que en ese entonces armamos un círculo de poesía y logramos publicar 2, ahora varios de ellos ya son poetas renombrados acá en la ciudad de Trujillo. Yo por el contrario decidí abrirme paso por otros lares, pero en una etapa de la universidad que creo yo nos ha formado mucho en los diversos aspectos. Entonces, donde estudiábamos Derecho, hacíamos poesía y también otro tipo de locuras que han ayudado, creo yo, a cada uno de nosotros a crecer. El primer poema que quiero compartir acá es Libertad. Un niño corre con los pies desnudos, saltando sobre una charca de ardiente arena. Inventa el agua para humedecer el polvo y abrazar la tierra. El día pasa apuñalando sus pisadas, sacando la cáscara del pan, ondeando en el viento los cordeles de su ropa desteñida, mientras la noche llega iluminada de sus sonrisas. Y entonces eleva la mirada, disipando las nubes, porque la luna se quiebra en el filo de sus labios, gritando, mamá. Y las nubes revolotean como hojas arrancadas de un libro, desordenadas en el patio. El niño tiene la camisa abierta en el pecho, sus manos untadas de barro,
sus ojos galopando en la noche sublevada, su voz una lluvia de agudos puñales que asesina los silencios y con dolor pronuncia libertad. Y un micropoema, un poema a la manzana. Puede ser un poema a cualquier otra cosa también, ¿no? Pero tiene el título de La manzana. Mi boca asesina tus miedos, tu piel se contagia con mis labios y tu carne hace el amor en mi lengua. Solo en ti no necesito la pulsión de los orgasmos para sentir una estrella hurgándome el cuerpo y el sabor de un corazón sangrando en mi boca. Bueno, eso es parte del libro Una breve descripción de un estallido. Son algunos de los poemas que tenemos ahí conjuntamente con poetas también trujillanos de acá, ¿no? Ahora sí abro la conversación. Tengo acá varios libros, varios poemas que estos minutos tan breves pero tan sustanciosos nos van a permitir compartir. Me gustaría escucharlos también a ustedes. A veces pienso que Micheli sigue en campaña cuando lee poesía, ¿no? Con todo el formalismo que él siempre tiene, ¿no? A ver, el gran e imprescindible Juan Gonzalo Rose decía que el poema más completo es la unidad diferente, la mitad de quien lo escribe, la mitad de quien lo siente. Entonces, a mí me toca hoy hablar desde el sentimiento, desde lo que yo siento cuando leo la poesía de Micheli, que no solamente es una explosión que te estremece, sino que siento que esa poesía te acompaña de manera convencional, es decir, es una poesía bastante cotidiana, ¿no? Bastante cotidiana. Y se nota que la poesía en su elaboración es una dulce compañía, pero no efímera, sino permanente, ¿no? Entonces, quiero referirme brevemente a lo que decía Juan Carlos hace rato, cuando Micheli gana los primeros Juegos Florales de Poesía de todas las filiales de la UCB, ahí me tocó ser jurado. Entonces, cuando llegan a mí los poemarios de muchos poetas de la UCB de todas las filiales, llegaban con seudónimo, obviamente, para garantizar la objetividad, ¿no? Y la transparencia del jurado. Entonces llegan a mí y yo empiezo a separar 10, después me quedo con 5 y al final me quedo con 3 poemas. Y entonces cuando ya tengo que ir a la parte formal de llenar, ¿no es cierto?, en la hoja, en la rúbrica del jurado, recién percibo y me doy cuenta que el autor, el seudónimo de esos 3 poemas era Micheli. Y lo llamo por teléfono cuando terminé, estaba en Huachaco, me acuerdo, lo llamé y le dije, Micheli, te voy a dar una noticia. Acabas de ganar el premio de los primeros Juegos Florales de Poesía, ¿no? Y hemos tenido que ser bastante democráticos en nuestras ideas para expandir el fallo porque los 3 primeros puestos han sido tuyos, ¿no? Entonces, Micheli me recepcionó, no me creía al inicio y después ya, obviamente en la ceremonia formal lo celebramos como merecemos y como Dios manda, ¿no? Entonces, en ese contexto yo quería más que preguntarle a Micheli, porque Micheli es también abogado y es un político bastante con mucha expectativa para nosotros dentro de Trujillo, y además un tipo que se ha educado en todos estos procesos de ciudadanía, gobernabilidad y democracia, ¿no? Entonces, ¿se ha encontrado en esta experiencia algún punto de encuentro, algún romance, algún idilio entre la política, la poesía y la docencia, ¿no? Porque entiendo que él también próximamente va a incursionar en la docencia y es un tema que él seguramente debe haber agendado en su tiempo, ¿no? Si has encontrado, Micheli, estos romances, si los hubiera entre poesía, entre docencia y política, ¿no? Gracias, doctor, por tus palabras, ¿no? Primero, recordar esa temporada, esa etapa de la vida universitaria, sí, sin duda ha sido extraordinaria, y esa experiencia donde ganar los Juegos Florales alimentó más, ¿no? Ese espíritu de seguir escribiendo. En cuanto a tu pregunta, yo creo que sí,
Usualmente, a priori se puede decir que la poesía no tiene nada que ver con la política, ¿no? Pero la política, como la concibo yo, como un ejercicio de docencia social también, y como una expresión ética de la vida, conlleva mucha sensibilidad. Entonces, si bien para ejercer el poder, para aterrizar el poder en el territorio y solucionar los múltiples problemas que existen, necesitas mucha ciencia, mucha técnica, mucha capacidad de negociación, de consenso, pero también para entender la necesidad, el espíritu, las añoranzas de la gente, y hacer que un proyecto sea compatible con sus aspiraciones, se necesita mucha sensibilidad, ¿no? Y yo creo que no hubiese logrado cultivar esa sensibilidad si no hubiese hecho poesía, tanto en la vida escolar como en la vida universitaria. Eso es por un lado, y la docencia sin duda, ¿no? Como le decía, la política es hacer docencia social, y de hecho que también tengo en la agenda hacer docencia universitaria, ¿no? Que es una de las cosas que también me apasionan, y espero que pronto se dé la oportunidad. Ya estamos en ese camino y en ese trayecto, y pues conjugar en esos espacios, ¿no? Cómo entender en principio la política, o cómo se forman la política desde los ámbitos universitarios, cómo se materializa ya cuando eres regidor, alcalde, congresista, o cuando eres funcionario. Tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que la política necesita mucho de la academia, porque hay que estudiar mucho a la sociedad, ¿no? Es cierto, la sensibilidad nos ayuda a entender esos miedos, esas esperanzas, las ilusiones de la gente, pero necesitamos también evidenciarla, dimensionarla, ¿no? Y el saber el porqué de las cosas, el porqué de los comportamientos, y eso se hace con conciencia. Se hace en las universidades, ¿no? Que usualmente en el Perú no se hace, pero yo sí creo que vamos a conjugar eso. Y esa evidencia sirve para diseñar políticas públicas de cualquier nivel que respondan a las necesidades. Hoy, ¿por qué las políticas en esta crisis no funcionan? Primero porque se ha usado evidencia. Cuando se ha usado evidencia muy centralizada, ¿no? Sabemos que en Lima se centralizan los think tank, los centros de pensamiento. Ellos hacen investigaciones, quizás investigación primaria en Lima, pero de las regiones utilizan información secundaria, no es ya información de primera mano. Entonces terminan diseñando políticas que nada tienen que ver a veces, o que no son compatibles con la realidad. Entonces, sí hay una unión, ¿no? Y esa unión quiero hacerlo yo evidente. Obviamente, para ejercer el poder hay que esconder un poco esa sensibilidad que uno tiene, ¿no? Y eso también hace de que uno lo vaya cobijando o cuidando ahí, y que no aflore mucho, porque para los demás políticos o para los adversarios políticos, eso podría ser ciertos signos de debilidad, ¿no? Y si un adversario conoce tu debilidad, sabe dónde atacar. Bien, no quiero extenderme más. Quiero saludar a Praisy Guevara. Ella es una poeta de Santiago de Chuco. Estudia en Trujillo también. Veo que se ha conectado. Y Christopher, Juan Carlos ya se conectó por acá. Así que vamos dándole la bienvenida. Sí, Buenas ya. noches con todos. A ver, sí. ¿Sí? Buenas noches con todos. Reciban un saludo desde Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo. Un gusto de verdad verlos a todos, conocerles. Profesor Rafael Aldave, ¿cómo está? Buenas noches. Mencheli, un gusto también volver a verles y escuchar poesía. Tengo varios poemitas por ahí que les voy a leer posteriormente. Bien, maestro, te han mandado los saludos, a ver si hay, no sé, si lo contestas o luego le damos pase. Habla Rafito de una vez. Su micrófono, doctor Aldave.
Ahora le conecta, Rafa. ¿Dónde está Rafito? Rafito. Acá está. Ya, ahora sí puede hablar, Rafito, ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Decía que hay que enlazar y enfocar el tema en función de nuestros amigos que están invitados el día de hoy, ¿no? A Mecheli, a mi querido Christopher Alegría, que lo veo después de mucho tiempo. Siempre es grato verlo porque justamente el nexo de afecto que hemos construido, a pesar de nuestras lejanías, ha sido a través de la lectura. Siempre nuestra intersección era no para preguntarnos qué nos habíamos comprado, sino qué estábamos leyendo, ¿no? Así que un fuerte abrazo, mi querido Alonso. Christopher, bueno, primero, muchas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros, a pesar obviamente de algunos inconvenientes que puede haberse generado, pero a la misma vez, Christopher, en verdad yo me siento muy contento de que después de mucho tiempo podamos volver obviamente a vernos, aunque sea por este medio, pero sobre todo porque la anécdota con Christopher es personalmente tres cosas que fue en la biblioteca y él mucho me recomendó sobre todo el tema de la Divina Comedia y me hizo una explicación. Mi segundo encuentro en realidad fue cuando me estaba yendo en el mismo carro, en la A. Él creo que vivía en el Milagro y yo vivía en la Esperanza. El segundo tema o el tercer punto es cuando un día le visito donde estaba trabajando en la universidad, a Christopher, y él estaba leyendo. Y entonces cuando me acerco a preguntarle qué está que lee, él me dice, estoy leyendo filosofía griega. ¿Y en qué estás que lo lees? Estoy leyendo en griego. Y la última de Christopher es cuando un día nos encontramos de casualidad, él había organizado la feria vocacional. Y organiza la feria vocacional y me dice, ven, mira, y me hace mirar y me dice, ¿qué ves? Y quizás uno en la prisa no había visto, bueno, había visto la feria que estaba bien organizada, pero no, dentro de la feria él había organizado el mito de la caverna, es decir, había hecho una caverna para hacer esa feria y quizás muy pocos se habían percatado de la idea no tan brillante de asociar obviamente a la filosofía con la responsabilidad de educar. Pero sobre ello yo le tengo muchísimo aprecio y muchísimo respeto y muchas gracias, Christopher, por el gran detalle que en algún momento fue haberme regalado la mitad de la colección de Julio Werner, que por cierto quedó la otra mitad. Yo sé que Jorgito Prado te anda pidiendo, pero eso tiene que ser directamente a mí, esa otra mitad, porque yo tengo esa mitad de libros que me regalaste en un momento. Dicho esto, para mí es de verdad, es todo un lujo tenerlo a Christopher de Alegría o Christopher Alegría con nosotros y maestro, para mí es lujazo y yo sé que van a compartir mucho y van a apreciar mucho este grupo literario que estamos acá nosotros compartiendo de esta tertulia. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. ¿Todo está bien? Sí. Todo está Genial. bien, todo está bien. Perfecto, Sí. perfecto. Sí, he tenido un problema técnico acá, se me desarmó todo el equipo. He tenido que reengancharme. Qué gusto volver a conectarme de esta forma tan extraña. Mira cómo ha evolucionado todo. La última vez que vi a Rafa, por ejemplo, no había este tipo de cosas, ¿no? No había el Zoom ni nada de eso. Ha sido hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Es más, creo que fue en el 2005, Rafa, si no me equivoco, 2005, 2006. Estamos hablando hace casi 15 años atrás. Fue la última vez que con Rafa compartimos un pollito a la brasa, no sé si recuerda, Rafa, y conversamos un poco de la vida, eran otras épocas, pues. Y igual con Juan Carlos, también eran otras épocas, un poco más adelantadas quizá, pero era por ahí el 2009, si no me equivoco, Juan Sí, Carlos. sí. Y es siempre enlazado con la lectura. Quizá yo me equivoqué de carrera de mi facultad, pocos compartían el gusto por la lectura que yo tenía, y todos mis amigos eran de Derecho, ¿no? Derecho, Psicología, más o menos por ahí he rondado, y he sido alumno libre en la Facultad de Derecho en bastantes oportunidades, ¿no? Específicamente Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, y en la época que había Derecho Romano, ¿no? No sé si aún lo dictan. Estaba después en la Universidad Nacional de Trujillo, también hice muchísimos amigos, especialmente en la Facultad de Economía, y he sido alumno en la Facultad de Economía 5 años, o sea, lo que me faltó fue ingresar a la Nacional y titularme, pero me soplé absolutamente toda la carrera junto con una promoción,
Así con que mi vida ha rondado entre la filosofía y la economía, ¿no? Un poco en la literatura, por eso es que le regalé, te diré sin mucho dolor, Juan Carlos, Julio Verne, ¿no? Una excelente edición de Ramón Sopena, si no me equivoco, una colección completa, que en realidad casi la tienes completa, solo quedan 3 tomos que no los tienes, ¿ah? Así con que está bastante adelantadita la colección que tienes. Recuerdo que la compré porque me sentía un poco extraño. Cris, ¿tú qué lees? Cómprame esta colección, me dijo uno de mis caseritos de los libros. Y bueno, ¿no? O sea, dije, ya pues, ¿no? O sea, por lo menos se van a ver bonitos, porque discúlpenme, yo no soy de leer novela ni nada de eso, a lo mucho poesía, pero de ahí ya cuando conocí a Juan Carlos tenían un proyectito muy interesante de una juguería donde podían leer y me llamó poderosamente la atención. Así con que tenía en mis planes de regalarles, si no recuerdo mal, 400 libros y empecé por los de Julio Verne y ya luego hemos perdido el encuentro, ¿no? Y ya va a pasar el tiempo y ahora soy socio de un estudio de abogados donde está Jorgito Prado, Mencheli y Wesley Mendoza, todos de Lavallejo, ¿no? Bueno, ahí tratando de verle el lado amable de esto. Ahora estoy enganchado con la filosofía del derecho, con la ciencia política, ya llevo 4 años bastante adelantado en esas cuestiones. Y es más, soy profesor ahora de la Escuela de Formación Política, dicto ética, política, poder, teoría de la política y marketing político, que es un curso despiadado, ¿no? Que tiene que ver con un poco la rama en la que me he dedicado, que es el marketing, ¿no? Ya tengo, aunque suene pretencioso, 15 años de experiencia en marketing. O sea, es una notable experiencia que llevo por ahí. Y bueno, también la poesía, ¿no? Que me imagino, bueno, sé que es la convocatoria de esta oportunidad. He escrito poemas, no me dedico a escribir poesía, me autodenomino poeta, a ver si por ahí ligan, y mi esposa cayó redondita con ese título, ¿no? De poeta. Pero sí, escribo poesía, pertenezco a una familia bastante enlazada a las artes, la literatura, la filosofía y las bellas letras en general, ¿no? Así con que ya también por ahí un poco tenía que no ser una alegría extraño. Bueno, Juan Carlos, acá estoy a la orden, hermano. Esto ha sido un breve resumen de cómo nos conocemos y por qué estoy por acá. Sí, muchísimas gracias. La vinculación, en efecto, yo en verdad te volví a ver en el evento que realizaste sobre tu abuelo, sobre los contextos históricos y familiares, la llegada de tu abuelo a Trujillo y obviamente todo lo que el programa se dio. Yo estuve muy feliz, en verdad me quedé, casi con lágrimas cuando hiciste una descripción que también fue muy lacrimógena para ti en el contexto de la sensibilidad de tu abuelo respecto a una conversación. Y de ahí, Christopher, ¿qué más? O sea, yo solamente quiero escucharte. Dale con 2 poemas, esa es la temática, dos poemas, y luego obviamente nos explicas un poco, si no la gente va a preguntar, seguramente todos estamos ansiosos de ello. Bien, perfecto. ¿Empiezo yo o Mencheli? ¿Cómo es? Cuéntame un Sí. poco la dinámica. No, sí, ya, dale, porque Mencheli ya ha estado también dando ya sus 2 poemas de Borges. Ahora le toca a Christopher. Bien, voy a leer uno de mis poetas favoritos. Es Vicente Huidobro, ¿no? Vicente Huidobro es mi poeta favorito. Y este librito, que es Altazor, dificilísimo de conseguir impreso, pero muy fácil de leer en la web. Según que lo estuve buscando en 4 ferias de libros. Miren el grosor, es una nada, ¿no? Y me costó 75 soles, ¿no? Pero bueno, me di el gusto de tener a Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro me parece, vaya, qué poeta, ¿no? Es un maravilloso poeta. Hay el canto 2 de Altazor, es uno de mis poemas favoritos. Quizá un poco cursi, pero disculparán, ¿no? Me parece hermoso. Así con que lo voy a leer, me dediqué a la radio un buen tiempo, así con que creo que es momento de lucir un poco la voz. Canto 2. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio,
Dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí, perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí, en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera luminosa y desatada como los ríos de la montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. Nada tiene entonces semejante emoción, ni un mástil pidiendo viento, ni un aeroplano ciego palpando el infinito, ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento, ni el arco iris con las alas selladas, más bello que la parábola de un verso, la parábola tendida en puente nocturno de alma a alma. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos, con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento, eres el ruido del mar en verano, eres el ruido de una calle populosa llena de admiración. Mi gloria está en tus ojos, vestida del lujo de tus ojos y de su brillo interno. Estoy sentado en el rincón más sensible de tu mirada. Bajo el silencio estático de inmóviles pestañas, viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos y un viento de océano ondula tus pupilas. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia y a esa voz que busca un astro muerto que volver a la vida. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho, dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Maravilloso, Vicente Huidobro. He cortado un poco el poema, que es bastante largo, y me he concentrado un poco en los versos que creo más interesantes. Me disculpará Vicente Huidobro. Vicente Huidobro pertenece a esa generación de poetas chilenos, donde también está Neruda. Vaya, ¿no? O sea, son poetas románticos y que precisamente por ser románticos han tenido el alcance que tienen, ¿no? Nuestro país tiene poco poeta romántico. Hemos tenido más bien poetas experimentales. Es más, todavía tenemos poetas experimentales y que le cantan a todo menos al amor, como lo canta Vicente Huidobro, ¿no? O como canta Pablo Neruda en alguno de sus poemarios. Y es una pena porque, miren, yo alguna vez he participado de algunas lecturas de poemas y yo era el único cursi, ¿no? Entonces pues, le hablaban a esa forma rara de la muerte. Y yo decía, ¿qué le pasa ahora a los poetas? No andan enamorados estos, ¿no? O sea, un poeta no puede enamorarse, se acabó, ya no se enamoran. Y eso es trágico, porque la poesía, si bien es cierto, tiene un origen de tipo religioso, la esencia de la poesía esencialmente es cantarle a la eternidad, ¿no? Luego comienza a sucumbir al amor humano.
uno de los poemas más antiguos que se tiene registro, si no me equivoco, es uno escrito en sumerio, donde una mujer le escribe al rey, ¿no? Donde ella entra temblorosa a sus aposentos. Y es cierto, entre los registros que hay de los sumerios, lo que hay es esencialmente, pues, contratos, un poco de, digamos, un inventario. El sumerio esencialmente es una lengua comercial, es una lengua de registro, algo así como el quipu, ¿no? Pero mezclado con eso se encuentran estos poemas tan antiguos que los busqué, quise aprender sumerio, bueno, me rendí porque tengo otras cosas que aprender, pero sí es poderoso, ¿no? El amor humano, que ya llevamos cuántos años escribiendo el amor, si sumamos a los sumerios, pues son 14.000 años, tratando de cantarle al amor y aún siempre parece nuevo, y eso me parece extraordinario. Alguna vez pensaba, si es que tantos enamorados escriben poesía a lo largo de tantos siglos, se habrá de pronto una repetición, ¿no? Si el mismo tópico debería tender a hablar de lo mismo. Y no, no, y eso es lo extraordinario, que es un tema inagotable. E incluso Safo, ¿no? Esta poetisa griega, cuando lee sus poemas, depende de la traducción, hay que leerlo el griego siempre porque ahí se pierde en la traducción. Eh, Safo tiene poemas hermosos, ¿no? Tiene un verso que no me puedo olvidar que dice: ha llegado la noche y aún yazgo sola. Aún está sola. Es poderoso. Tenía que haber leído el contexto, es poderoso. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando yo estaba un poco harto de la poesía cursi, de la poesía rimada, ¿no? De la cual abunda para el amor, me topé con Vicente Huidobro hace ya como 7 años, y lo busqué. No es un poeta tan comercial, no, sus libros uno no los encuentra en la librería, pero creo que es un poeta que hay que leer, ¿no? Para reenamorarse. Ahora, lo que me fascina de este poema es que me hace acordar a un dicho, no sé quién lo dijo, pero me parece genial, que dice, le dice a una mujer, ¿no? Hey, si tú quieres ser eterna, enamórate de un poeta. Si te enamoras de un poeta, no vas a morir, vas a ser eterna. Y eso es extraordinario, porque es cierto, ¿no? O sea, que un poeta se enamore de una mujer es como si un sacerdote de las primeras religiones que usaban la poesía se enamoraran de un dios. Y eso es maravilloso. Yo cuando tuve una de mis enamoradas, cuando era adolescente, le escribí un poema y ella me contestó aterrada. Estaba realmente asustada y me devolvió la hojita que yo le había regalado diciéndome: yo no soy esto. Yo no soy esta mujer que tú describes. Yo no tengo esos poderes. ¿Entiendes? Me dice, las hojas de higo no son hojas de libro, porque de eso hablaba mi poema, ¿no? Porque cerca de su casa había un árbol de higos. Entonces un poco el poema hablaba de que cuando llegaba el otoño las hojas de higo se desprendían como un libro. O sea, era una cosa así la dinámica. Y, y una vez, pues, ¿no? Habíamos tenido un problema y ella había llorado y el poema hablaba de que sus ojos eran dos ríos paralelos, ¿no? De la misericordia y el perdón. Entonces ella estaba asustada, y creo que eso le pasa a mucha mujer, ¿no? Cuando de pronto se encuentra con frases como la de Vicente Huidobro, ¿no? Es decir, si tú murieras, ¿qué sería el universo? Wow, soy solo una mujer, ¿no? O sea, no soy la gran cosa, ¿no? No pasaría nada. Y esto, hay un poema de David Noboa, ¿no? Este poeta que es maravilloso, David Noboa, pero no le canta al amor, David Noboa. Deberías cantar, escribirle al amor. No, no puede. El único poema que le he leído romántico es un poema que escribe en un ejercicio de que él es otro poeta, ¿no? Él hizo un ejercicio de que eran varios poetas en una sola persona que es él, y en uno de esos era Cursi y escribe un poema maravilloso. De ahí no le puedo escribir porque está muy influenciado por Rumi, pese a que Rumi, pues, pese a que ser a su toque místico, también es un hombre romántico, ¿no? A propósito de eso, uno de los proyectos que estoy embarcado
y estoy tratando de convencer a David Novoa, es a traducir a Rumi, ¿no? Queremos traducir a Rumi. Las traducciones de Rumi son buenas, pero si nos vamos un poco al idioma original, medio que se pierde, ¿no? Es como la traducción de la canción Aleluya, ¿no? Le han cambiado la letra completamente. No, no es la esencia de lo que Gogen quiso escribir. O sea, eso lo decía Borges, ¿no? La traducción de muchas formas es una reescritura, ¿no? Es una explicación del poema original. Pues de preferencia, en la medida que no sea posible, hay que leer a los poetas en su idioma original, porque si no, no estamos leyendo al poeta. Leer a Whitman traducido es un desastre, no lo soporto, ¿no? Porque se pierde mucho de la esencia de lo que quiere decirnos Walt Whitman. Tampoco se puede traducir literalmente, así con que hay que leerlo del todo, ¿no? Pero volviendo a esto, y creo que es lo maravilloso de la poesía romántica y de la poesía chilena romántica, es los versos largos, de 25 sílabas en promedio, los versos largos. Escribía en verso largo en una época en que se escribía en verso corto, ¿no? Y que ya la herencia modernista de Rubén Darío era escribir en corto, ¿no? Y estaba de la onda del haiku y toda esa vaina de escribir en corto. Pero lo interesante de Huidobro es que escribe casi como un soneto. Bueno, escribir un soneto es complicadísimo, ¿no? Porque tiene una métrica, tiene ciertas reglas que son complicadas de lograr. Pero los versos largos de Vicente Huidobro, que incluso para leerlos tienes que tomar aire, ¿no? Para poder mandártelos, y encima Vicente Huidobro no utiliza ni una coma, ni un punto. Entonces, un poco tienes que hacer el esfuerzo de encontrarle el sentido, ¿no? Y de ir creándole las comas, porque esencialmente, no recuerdo qué poeta decía eso, la poesía son silencios, ¿no? Esos silencios son inevitablemente las comas, los puntos aparte, y así sucesivamente. Un poco el entendimiento se basa en los silencios. Pero este canto 2 de todo Altazor, que les recomiendo leerlo, en el caso que no los hayan leído, es lo que creo que es un poco la lección aquí, es la deidificación del ser amado, de lo poetizado, ¿no? Y no solo eso, sino que la sensibilidad de encontrar en algo cotidiano, los párpados de una mujer, algo extraordinario, irrepetible, ¿no? Extremadamente bello. Y eso es conmovedor, es muy conmovedor. Entonces, esta última parte de Huidobro, cuando describe a la mujer, a su amada, es profundamente conmovedor, ¿no? Y ese mirar que escribe mundos en el infinito. No solo está mirando a la mujer, no. Escribe mundos en el infinito. David Novoa tiene un poemita que se llama El barrendero del templo de la poesía, que es el poema principal de su poemario, El barrendero en el templo de la poesía. Y él dice, un poeta sale a comprar pan y en el camino a comprar pan conquista universos. O sea, el poeta no va a comprar pan, en el camino conquista universos, ha descubierto galaxias, ha emprendido una cruzada, ha descubierto verdades. O sea, un poeta no solo va a comprar pan, y un poeta no solo ve que una mujer mira, ve en ese mirar la capacidad de crear mundos en el infinito. Quizá ella solo estaba pensando en qué se va a poner mañana, pero el poeta lo exacerba, lo eleva. Y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad. Y cuando uno se encuentra con las amadas de los poetas, por ejemplo Georgette, Philip Arp, es que definitivamente un poeta les cambia la vida, ¿no? O sea, ya no pueden andar ahí por el mundo como si fueran una roca. Tienen la capacidad de doblar la cabeza para escuchar un murmullo en la eternidad. Y ese pie
que es la fiesta de los caminos encadenados. Ah, es hermoso, ¿no? Y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter. Y ese beso que hincha la proa de tus labios. Esa metáfora, ahí él está usando una metáfora, es extraordinaria, ¿no? Porque su rostro ya en realidad es un barco, ¿no? Entonces ella al hacer el piquito, ¿no? Es la proa. Eso es maravilloso, es maravilloso. Es una figura muy hermosa, ¿no? Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida. Y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a las sombras de tus senos. ¿Mm? Y recordemos esa parte de Romeo y Julieta, la tragedia más famosa del mundo, donde Julieta se asoma por la ventana y Romeo pues se lanza a todo un discurso, ¿no? O sea, seguro la pobre quería tomar un poco de aire nada más, pero no, ¿qué es eso? Que dice en el inglés, no la han logrado traducir del todo, pero era una vidriera de colores, ¿no? Era una vidriera, una mampara de colores, y Julieta aparecía detrás. Y un poco estoy tratando de describir lo que quiere decir Shakespeare en el inglés. Es que hay una luz detrás de la vidriera que al atravesarla, pues, se vuelve un arco iris de colores, ¿no? Que es esa luz que atraviesa la vidriera. Oh. Es el sol, ¿no? Y Julieta es el oriente. Hay un poeta que le llamaba a su esposa mi oriente, inspirada precisamente en esa frase de Shakespeare. Y creo que cuanto menos se escriba así, como Huidobro, cuanto menos se cante así, y cuanto comience a exalzarse otros temas, ¿ok? Los que estos fueran, los seres humanos comenzamos a perder la capacidad de deidificar. Y de pronto los convertimos solo pues en, qué sé yo, biomasa, ¿no? Pese a que se busca la descosificación de la mujer, que no sea una cosa, un objeto sexual, también se la desacraliza en el proceso. O sea, ni cosa ni diosa, simplemente un ser humano. Y cuanto menos se escriba así, mientras menos se vea así a la mujer o al ser amado, sea hombre o mujer, como canta Huidobro, cada vez seremos menos hermosos y más insignificantes, completamente insignificantes. Estoy releyendo a Carl Gustav Jung y él tiene un párrafo en su librito que dice, hemos matado a las hadas del bosque. No solo una metáfora, literalmente hemos matado a las hadas del bosque. O sea, en un bosque no habitan hadas, ya no hay duendes, no hay nada, solo hay árboles en un bosque. O sea, ya no hay duendes. O sea, para alguien primitivo, incluso en la Edad Media, incluso ahora en algunas zonas del campo, un bosque tiene ese componente sagrado. Hay duendes, hay seres ahí, igual en las lagunas. Pero ya no. Una laguna es solo un charco de agua enorme. No hay ni un toro de oro metido abajo, no hay ni una ciudad escondida, no hay nada. Solo es un charco. Ya, la poesía ya no le canta a esas cosas. Releyamos a los poetas de ahora. Van a ver que de pronto la poesía es una poesía emo. Y cuando yo me iba a los recitales de poesía y me mandaba pues mi tema amoroso, era un completo extraño, ¿no? Porque no, eso ya no, los poetas ya no cantamos esas cosas, ¿no? Le cantamos ni siquiera al universo, ni siquiera a la creación, ni a lo bello, sino a la desazón de la vida. Y retomo a Huidobro y digo, oye, vamos, o sea,
se le quita la oportunidad al mundo de seguir siendo algo más que el puto mundo, ¿no? Y la poesía tendrá, o tenía, o volverá a tener ese poder deidificante, ¿no? Que de deidificar al otro, deidificar lo que ya en la época inicial de Pablo Neruda, algo con el hecho de existir es digno de estar en la poesía. Por eso hay poema a la cuchara, al ropero, que era un poco el experimento de los dadaístas, de cantarle a las cosas, ¿no? Que en cuanto existen ya son dignas de ser poetizadas, o al teléfono. Hay tantos poemas sobre eso en su debido momento. Pero había ese afán, que es un afán artístico, de que algo que es cualquier cosa sea algo extraordinario, como es en este caso el canto 2 de Vicente Huidobro, ¿no? No solo son manos bonitas, ¿no? Lo que tiene su amada es, oye, irías a ser ciega que Dios te dio esas manos. ¿Mm? O sea, es hermoso. Eso es lo maravilloso. Eh, Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña. Eres más hermosa que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que suena con potencia, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Eres el ruido del mar en verano. Eres el ruido de una calle populosa llena de admiración. Ya no son eso ahora. Ya no son ni cosa ni diosa. Mujeres, simplemente. Y al serlo, pues ya no son más hermosas que el relincho de un potro. Y al serlo, pues no pasa nada si mueren. Las estrellas no pierden su curso. Y el universo, ni cosquillas. Y esa es la tragedia de la poesía ahora. Esa es mi reflexión un poco apretada de la lectura que tengo del canto de Vicente Huidobro. No sé, tú dirás, Juan Carlos, ¿cuál es la dinámica ahora? Christopher, en realidad ha sido de mucha felicidad la plenitud, la coherencia, la forma obviamente como nos has llevado no solamente a un sentido de explicación de la poesía, sino también has encontrado explicación en algunas obras poéticas, has regresado a la filosofía, que es la esencia tuya, para hacer cierta explicación originaria de la poesía. De verdad, muchas felicitaciones. Ese es el nivel con la que siempre te he conocido, ese es el nivel con la que te escuché hablar de tu tío. También esa historia tan... Ya entiendo, o sea, la sensibilidad proviene de la forma en cómo tú la mencionas, de verdad. Porque quizás uno puede volver a leer ese texto que tú muy bien puedes hacer referencia, pero es que hay que vivirla, hay que tener la intensidad, hay que tener esa pasión con la que tú la transmites, en verdad. Es un lujo, un lujazo para mí haberte escuchado. A ver, la dinámica es que en este punto algunos de los participantes puedan hacerte algunas preguntas y nosotros estamos atentos, ¿no? Dentro del plazo de 5 minutos, para ser un poco mercenarios con el tiempo también, que hagan algunas preguntas, las que sean pertinentes, ¿no? A ver, muchachos, por favor, los que crean pertinentes pueden sacarse el silencio y hacer los comentarios. Bien, Yohei. Hola, ¿qué tal? Para mí ha sido algo muy grato, muy pleno y súper encantador todo lo que usted nos ha podido otorgar, nos ha podido brindar. Y yo he estado reflexionando y a sinceridad con los ojos cerrados y he podido llegar a algún tipo de certeza, por así decirlo, de que esos escritores, ese poeta como Huidrobo, tiene esa maestría para poder comunicarse y pienso que esa destreza no es otra cosa que el fruto de un cultivo esmerado, de una dura disciplina y prácticamente es una inclemencia o de autoexigencia de tal forma
que llega sus versos con esa gracia natural que solamente se le puede otorgar a los grandes poetas. Y pienso que el facilismo expresivo para Huidrobo, o sea, no se le puede considerar. Hasta he podido saborear, por así decirlo, que todos sus escritos, yo pienso que los tomaba como una pieza de taller, o sea, de manera meticulosa, de manera consuetudinaria. Y es algo, y vuelvo a repetir, aunque a veces pueda caer un poco pesado, pero esa ensambladura maravillosa desde el primer momento me impactó por esa fluidez que en verdad envuelve y esa elegancia en los giros, la profundidad hasta cierta parte para uno accesible de de las postulaciones que ofrece es con gran honestidad una valoración grande. Y si ustedes me permiten, para culminar, hay un pequeño libro que mi madre me lo otorgó en segundo de secundaria, que es de un poeta sueco, que es Rainer Maria Rait, que es de Cartas a un joven poeta. Y a mí siempre me llamó porque en Cartas a un joven poeta uno puede encontrar esa disyuntiva de que si los versos son buenos, qué cosa debo escribir, eh, quizás también cómo lo debo hacer o sobre qué temas puedo tratar quizás. Y después a un futuro, qué aspiración puedo lograr si es que de una determinada forma mis versos son modestamente buenos. Y para mí, Rainer Maria Rait no hace más que adentrarse esa esencia del ser humano, esa sumersión del mundo propio para que los versos broten, para que a nadie se le priva esa posibilidad de escribir, de manifestar, pero esa manifestación a un corazón profundo y a una disyuntiva constante que puede experimentar hasta amar y perder, apartarse de prácticamente melancolías, deseos, pensamientos fugaces y quizás esa fe en algún tipo de belleza. Y para mí ha sido de verdad eh, encantador, ha sido vibrante y en serio, muchísimas gracias y estoy totalmente complacido. Gracias, gracias. Eh, eh, Juan Carlos, permíteme un poco ahí un aporte a lo que nos comentó Yohei. La poesía, y mira que tengo amigos poetas realmente muy buenos, la poesía no es mentir, de ninguna forma es mentir, a diferencia de la novela mientes, creas personajes, te inventas una historia, un poco inspirada en tu realidad, en la vida, qué sé yo, alguien te inspiró, bueno, no creas de la nada tampoco, pero digamos la novela sí es un acto de artesanía. Ahora vamos por partes. Mira, el ars en la antigua Grecia era una cosa despreciable, el ars, ¿no? Incluso los poetas en la antigua Grecia tenían el nivel, pues viene poiesis, que significa hacer, ¿no? En la antigua Grecia tenían la categoría de ars, ¿okay? De arte, y por tanto una categoría menor. Cuando descubrí eso, que quedé así un poco descuadrado, ¿no? Con la hipótesis de la poesía y toda esta vaina. Y no. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia, recordemos que la política griega se llevaba en la polis, era un espacio en el ágora donde te reunías y hablabas.
Y la capacidad de decir algo con belleza, con coherencia, con convicción, era elemental. Incluso el eslogancito que tienen los abogados ahora está mal traducido. No es que defenderemos buenas causas. No, no. La traducción literal es que otros defenderán mejores. Que significa que otros van a hablar mejor. Es una frase que está dentro de otro contexto. Es decir, debemos entender un poco la dinámica judicial y en la dinámica parlamentaria. La capacidad de hablar y de sostener era elemental. Bueno, había en la antigua Grecia gente que no tenía ese talento. Entonces le encargaba a los poetas que hicieran un discursito. Entonces estos poetas pues se encargaban de hacer todo su tema y luego le daban en un papiro, ¿ok? Y esto se lo leía. Y era todo emocionante y etcétera, pero no era real. El que lo estaba leyendo no lo había razonado, no lo había escrito, no eran sus palabras, eran palabras de otros. Por eso es que en la antigua Grecia la poesía tenía ese carácter de mentira, ¿no? Ese carácter de cálculo. Ya luego hemos ido descubriendo a la poesía como un arte superior. Es más, como una forma epistémica. La poesía es verdad. Esa es, la poesía no es mentira. Por tanto, si tú crees que la poesía es una suerte de taller donde te sientas frente a tu máquina y dices, bueno, voy a escribir, y luego dices, no, creo que voy a convocar acá, y ya sé, voy a usar este giro literario. No, eso no es poesía. No lo es. Eso, poetas insoportables como Chocano, por ejemplo. Chocano es insoportable, Chocano es un poeta mediocre. Y era un poeta artesano, era un poeta que se sentaba y de pronto comenzaba a pulir sus versos, sus rimas, y por eso suena falso. Tú lees a Chocano, por favor que alguien me diga si se conmueve con Chocano. Chocano es mentiroso, miente. La poesía no puede mentir. Entonces no es que de pronto, le voy a escribir a los patos, o como me decían alguien, oye, escribe algo pues para mi esposa. No funciona así. Los poetas, hermano, revisen las biografías, etcétera. La poesía, si bien es cierto, tienes que leer, tienes que conocer las palabras, tener un gran abanico de antónimos, sinónimos, parónimos, etcétera. No estás tú con tu diccionario. Eso se mete, lees y luego sale. Pero elementalmente observas. Un poeta es por eminencia un observador. O sea, si nosotros nos remitimos una vez más a Huidobro, vamos a notar eso. Cómo ella inclina la cabeza. Observó eso. Observó el sonido y la felicidad con la que ella caminaba. Por eso dice, y esos pies que son la fiesta. Observó la forma en que ella lanzaba un beso y de pronto ya no era un beso, era una proa, porque antes observó un barco y luego observó a una mujer y luego observó sus labios. Entonces dice, une, esa es la idea de la metáfora, del metaforein, ¿no? Metaforein, es llevar a otro lado. Es más, en francés, esa maquinita que lleva las maletas se llama metáfora. Literalmente, porque es una metáfora, llevar algo que está acá, acá. Entonces tengo la proa de un barco acá, tengo el beso de una mujer acá y lo llevo a otro lugar. ¿No? O sea, esencialmente es eso. Si alguien quiere escribir poesía de verdad y no es observador, no es sensible hasta cómo cae una hoja, cómo suena una piedra en el río, cómo suena una piedra pequeña cuando da brincos sobre la tensión de una laguna. Si uno no observa las pequeñas olas de una laguna y cree que está quieta, si no ha sentido el acariciar de las algas en el mar, las cosas más pequeñas, más insignificantes, si no tiene esa capacidad, no puede escribir poesía. Por lo menos no esta. Puede escribir otras cosas, pero esta no.
porque estaría mintiendo, se estaría esforzando, encontraría un poeta y luego lo que va a hacer es un poco para parafrasearlo, como aquellos que parafrasean a Rumi, ¿no? Y se la dan de místicos. Primero se observa, todo se observa, el filo de un cuchillo, el sonido de un tenedor en el plato, todo eso se observa, porque eso luego servirá para las metáforas. La poesía es una gran metáfora. Todo es una metáfora. Absolutamente todo es una metáfora. Heidegger decía, lo único que no es una metáfora es Dios. Dios no es una metáfora. Todo lo demás es una metáfora. Todo. Si tú revisas, vamos, revisa nada más la química. Todas las palabras que usan son metáforas. Por ejemplo, Sigmund Freud, ¿por qué le llama represión al guardarse los sentimientos? Se está inspirando en un tren, en la caldera de un tren, que lo que hace es guardar el vapor de agua, reprimirlo, y luego cuando sueltas el pito, ¡pum!, ¿no? Eso, la palabra represión significa eso. Por ejemplo, en la ingeniería de estructuras, hay una forma muy hermosa, hermosísima de llamar un momento, se llama el momento tensor. Es un momento de máxima tensión de un cable, momento tensor. O sea, un poeta debe leer de todo. Lee química, lee ingeniería, no para ser ingeniero. Es un buscador de metáforas, no de palabras, de ideas, metáforas. ¿Qué? El sonido de la puerta, la forma en que gira la perilla, cuando va a apagar un interruptor. Una vez leí un poema hermoso sobre cuando vuela su mano a apagar el universo. No, se va a apagar la luz. No se va a apagar la luz. Recuerden, un poeta, como dice David Noboa, se va a comprar el pan, pero no es que va a comprar el pan, descubre universos. Se encuentra con la creación. Esa es la mirada de un poeta. Y esa sensibilidad es la que se trabaja. Para lo demás están las palabras. Pero si dominas el lenguaje, si dominas la técnica, te las conoces todas, los poemas salen, no fluyen, se quedan ahí como Chocano, ¿no? Que alguien me disculpe que Chocano pagó por su premio, ¿no? Era un insoportable Chocano, lo siento mucho. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir sobre esto. Sí, Juan Carlos. A ver. Juan Carlos. Carlos, tu micrófono no se te escucha. Bien, soy todo oídos. Juanca, tu micrófono no se escucha. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, el tema es esto. Ya, a ver, en esta parte debería alguien más poder dar alguna opinión, por eso decía de repente Rafa o alguien más, y con esto obviamente vamos a dar por concluido sus conclusiones, tanto de Menchelli como de Christopher. Y nada, esto para mí ha sido una velada que vale la pena quedarse un poco más para poder escuchar un poco más de la poesía tan elegante y tan precisa y tan pertinente, en verdad, en las aclaraciones. Hola. Rafa. Oye, qué gusto escucharte después de tanto tiempo y que además predomine en ti ese análisis tan riguroso y tan acucioso, ¿no? Yo estoy tal vez en la otra orilla, ¿no? Porque así como tú distingues el esteticismo del lenguaje de Huidobro, yo soy más un militante subversivo de la poesía que no solamente repara en el contenido estético, sino fundamentalmente en considerar que también el dolor y el sufrimiento puede ser bello. Y en el contraste de la poesía hay, entre otros poemas, por ejemplo, si uno lee del poeta Su Amada de Vallejo, no vas a encontrar un renglón donde se exprese como categoría predominante el esteticismo, ¿no?, sino el sufrimiento y la muerte. Entonces, no es una atribución exclusiva
del esteticismo solo la militancia romántica de la poesía, ¿no? Es válido, es consistente, pero que existe dentro de la pluralidad de los gustos y del pensamiento también otras texturas, ¿no? El otro poema que hago referencia es, por ejemplo, La primera muerte de María del gran Nelson, ¿no? Uno lee La primera muerte de María, yo la tengo acá conmigo, no vas a encontrar en ninguna parte del contenido algo que conmueva desde su esteticismo, pero sí desde su base descriptiva, en el que Yeltsin reporta este abandono de este afecto privado, ¿no es cierto?, que tiene él con respecto a este poema, ¿no? Me van a permitir solamente leer un párrafo, dos párrafos de Primera muerte de María, ¿no? A pesar de sus cabellos opacos, de su misteriosa delgadez, de su tristeza áurea y definitiva como la mía, yo adoraba a mi esposa, alta y silenciosa, como una columna de humo. Aquí no lo puede estremecer este renglón. Y eso también es esteticismo, ¿no? Pero no tiene que ver solo con la limpieza orgánica del lenguaje, sino fundamentalmente con reconocer que una base descriptiva, como lo hacía Watanabe a través de los haikus, también es una expresión bastante conmovedora. María besaba los muros de los callejuelos y toda la ciudad temblaba de un violento amor a Dios. María era fea, su saliva sagrada. Las gentes esperaban ansiosos el día en que María, provista de dos alas blancas, abandonase la tierra, sonriendo a los transeúntes, pero los zapatos rotos de María, como dos clavos milenarios, continuaban fijos en el suelo, perdón. Entonces, ahí tenemos en la base del contraste con la realidad que el poema también, desde el sufrimiento, puede adquirir estos rangos de esteticismo, ¿no? Y el otro poema, entre varios, en verdad, está el poema, y tú debes conocerlo, porque es un semiótico, un docente universitario, Montalbetti, ¿no?, de la Universidad Católica, que tiene un poema, además él ha sido bastante banalizado, más se lo reconoce como docente en el tema de la simbología del lenguaje, más que como un poeta, ¿no? Me parece también un tratamiento inmerecido, ¿no? Porque a él se lo debe reconocer también como un poeta, y él tiene un poema que se llama ¿Dónde está mi mujer?, ¿no? ¿Dónde está mi mujer? Mi mujer, la mujer que más amé. Ella esquiva a la señora que vende flores a la salida del mercado, y entonces pienso que la botánica no es un gran tema, y que tal vez la historia de mi primer viaje en bote la entusiasme por 14ª vez. ¿Dónde está mi mujer, la mujer que más amé? Ella no enrumba casa y no podría hablarle de cómo caminé la tarde bajo el sol, y entonces pienso que ella no regresará y ya no sé nada de ella, y entonces me refugio en ciertas verdades elementales que repito incesantemente. La lechuza no es ave aguanera, la vaca no es siempre negra, hay vaca pinta, la ardía, no es solo ardía, también es trébol. ¿Dónde está mi mujer, la mujer que más amé? No recuerdo haber visto tu rostro entre las innumerables sonrisas de la arena. No recuerdo haber visto sus ojos entre los ojos desvanecientes de las gaviotas, y la he buscado con el redondo sol encima, entre todos los seres de la tarde y entre los lentos osos de nuestros naperantes zoológicos. ¿Dónde está mi mujer, la mujer que más amé? Ella mira, escucha, besa, acaricia el cuerpo de algún otro ciudadano con sus redondas entrañas tristes. Ella dice, parecen flores del amor, y ella no sabe nada del amor, y entonces pienso que la debilidad es la raíz de la fuerza, y que lo inmóvil gobierna el movimiento, y mis amigos taoístas creen que estoy en sus filas, y entonces todas las gotas de la lluvia caen sobre mi cabeza, y entonces pienso que puedo vivir sin ella, yo no sé nada de ella. Lo que quería referir brevemente es que los opuestos exactos, las contradicciones, los pares antitéticos en la poesía también tienen una vigencia para agendarla y poder seguir conversándola, ¿no? Esa era la posición un poco para sentir que la poesía no tiene un solo enfoque, una sola mirada, un solo gusto, sino que el contenido de la poesía tiene una onda expansiva
bastante amplia, bastante diversa, bastante versátil, y ya depende de cómo uno la va encontrando, ¿no? Juan Gonzalo Rosse decía que uno no elige la poesía, sino la poesía es el que elige a los poetas, ¿no? Perfecto. Rafa, solo un poco para aclarar el punto, si te das cuenta en los dos poemas que me has leído, hay un proceso deidificante. En uno de ellos, que es hermoso y conmovedor, la esposa da un beso a la pared y de pronto la santifica el mundo. O sea, no es solo un beso en la pared, es un proceso de sacralización del mundo a través del beso, y eso es hermoso. O sea, lo que yo refería no es que se debe escribir bonito, se debe escribir de verdad. O sea, escribir con verdad metida. Por eso hablaba de la poesía como esa categoría epistémica. Es cierto que cuando la mujer del poeta besaba la pared, la ciudad saltaba alabando a Dios. Es cierto. Es cierto. Y entonces no hablo de escribir bonito en las cuestiones estéticas como Huidobro, ni escribir en largo como Huidobro. Esencialmente la reflexión que yo hacía es que cuando la poesía pierde como objetivo la maximización del mundo, ¿okay?, la beatificación del mundo, en el sentido etimológico de la palabra beatificar, el mundo es menos hermoso, menos poblable, es aterrorizante. Entonces, por eso yo decía, y refiriéndome en este caso a las mujeres, y tú me das hasta cierto punto la razón con los poemas que lees, no son solo mujeres, ¿entiendes? Para uno se pregunta, incluso hace una reflexión gigantesca para ver si puede vivir sin ella. Y en el otro caso, esta mujer que si bien no tiene esos dotes de belleza inaudita, pero sin embargo tiene esos poderes que solo el poeta puede ver. Y es ahí donde va mi reflexión. Y que es una crítica para la poesía emo que inunda el mundo ahora. La poesía que le canta a nada y que lo que hace es quitarle el poder deidificante a la poesía, sacralizante a la poesía. Yo creo que la poesía debe sacralizar la vida, el amor, lo demás, la muerte, la cerveza, el sexo, la infidelidad, todo aquello la puede deidificar y darle esa reflexión epistémica que no cabe en categorías comprobables como la ciencia, ahí vamos a llevarle el experimento. La poesía es verdad en cuanto se dice, ¿no? Y en cuanto quien lo dice dentro de su lógica, es verdad, ¿no? Aunque eso suene sofista. Gracias, Rafa. Voy a leer ese poema, es conmovedor, muy, muy hermoso. Gracias, Rafa. Muchas gracias. A ver, si alguien más, Mencheli, quizás quieres participar ya un poco para ir, permíteme, para ir un poco ya acercando también esta parte, porque esto en verdad para mí es muy gratificante en el tiempo que estamos utilizando. Está obviamente fuera de los 40 minutos, sin embargo es un tiempo muy pertinente porque hay una construcción interesante de dos posturas de poesías que tal vez nosotros en alguna parte hemos cruzado ese charco en la lectura, y creo que eso contigo mucho hemos compartido. Así es que a ver si le damos en todo caso a esta parte un tema reflexivo por parte de Mencheli a las dos poesías que ha leído, también por Christopher por parte de sus dos poemas, y finalmente las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de todos, y siempre importante. A ver Mencheli, si podrías dar algunos aportes en todo caso a la lectura o a lo que has escuchado. Sí, yo concuerdo mucho con que hay diferentes visiones de entender la poesía, de sentir la poesía, y una cosa que siempre impera en ella es la verdad, ¿no? La verdad no solo de la lógica, sino la verdad del sentimiento, porque una cosa que escribe un poeta puede no ser cierta para otra persona, pero para él es verdad, porque lo siente, porque lo vive. Y pues quizás se haya perdido ese ejercicio de edificar, ¿no? O de sacralizar el mundo, pero la poesía siempre desde sus inicios
y creo que eso sí aún no lo ha perdido, es esa voluntad o esa capacidad de querer reinventar el mundo, ¿no? Porque escribir es eso, es un ejercicio de reinventar el mundo que le rodea al poeta, el mundo que le rodea a la sociedad. Yo creo que eso, esa es desde mi concepción una parte fundamental, ¿no? Y hay otro, que por ejemplo en este contexto de caos, yo en la tarde estaba leyendo a Robert Desnos. Él fue un poeta que sirvió en el ejército francés, luego estuvo en un campo de concentración y escribió muy buena poesía, y ya muerto porque lo liberan un día y a los 8 días él fallece. Todavía un estudiante lo encuentra dentro de la gente moribunda, ya él estaba muerto, lo reconoce y le revisa y le encuentra un poema corregido, el último verso de un poema que ya había escrito antes, pero él hace la corrección. Y si me permiten, yo quisiera leerlo, ¿no? Después de haber estado en un lugar donde se sentía, se tocaba, se respiraba y se olía la muerte, no hace mostrar eso o describir eso, sino sobre eso él busca construir otro mundo que existía para esa persona que él amaba. Yo solamente voy a leer el verso que él corrige. Sí, les voy a recomendar que lean todo el poema, pero voy a leer solamente la corrección que él hace, que es el verso final. Y él dice: tanto soñé contigo, caminé tanto, hablé tanto, tanto amé tu sombra, que ya nada me queda de ti. Solo me queda ser la sombra entre las sombras, ser 100 veces más sombra entre la sombra, ser la sombra que retorna y retornará siempre a tu vida llena de sol. Ya él sabe que va a morir, pero sabe que va a regresar, en este caso, a esa vida llena de sol de la mujer amada, ¿no? De su amada o del mundo, y a pesar de la muerte, del caos, él va a regresar. Entonces, los poetas siempre han tenido esa capacidad de crear un mundo sobre el caos, ¿no? Sobre la destrucción de la humanidad, encontrar ese lado sensible y sacarlo, extraerlo para que no se pierda, para que perezca en el tiempo, ¿no? Para que sobreviva al tiempo. Ese es por un lado, y yo creo que eso va a seguir siendo una constante, va a seguir imperando ese ejercicio de recrear, de reconstruir el mundo. Y por otro lado, comentar lo que decía Rafa, ¿no? Yo justo aquí había marcado el poema de Juan Gonzalo Rose. Y es verdad, pues, la poesía, uno no elige a la poesía, no elige, dice, se me ocurre ser poeta, voy a ser poeta. Es por eso que varios escritores, varios poetas decían, de que un poeta puede ser un buen novelista, puede serlo. Un poeta puede ser también un buen novelista, pero un novelista no puede ser un buen poeta, porque precisamente uno no elige a la poesía es la que te elige. Y acá hay un poema muy breve de Juan Gonzalo Rose, que lo escribe muy bien, ¿no? Dice: ya estoy purificado, poesía. No cualquier hombre puede ser poeta. Ya estoy purificado, poesía. Ya podemos mirarnos a los ojos, como en la tarde de aquella luz. Yo jugaba la ronda entre los chiquillos y tus manos temblando me eligieron. Y bueno, concluyo con eso, motivándoles a que sigan leyendo poesía. Yo creo que la poesía nunca se va a acabar, porque hay un componente fundamental para escribir poesía, y es la desdicha. En un encuentro de un poeta con Georgette, y le dice a Georgette en el diálogo, le dice: la desdicha es un elemento fundamental para hacer poesía. Y Georgette le dice: y no lo sabré yo, ¿no? Como diciendo, ella que tanto lo ha vivido, lo ha sentido con Vallejo, y no lo sabré yo.
Y precisamente a pesar de que todos estos avances nos lleven a una inevitable felicidad, siempre va a haber un componente ahí de desdicha eh, que va a impulsar a que la gente escriba, a que haya poetas. Yo creo que no se puede ser poeta en un mundo donde todo es feliz, donde todo es perfecto. No se puede. Yo no puedo escribir cuando siento que todo va de la puta madre, no escribo nada, ¿no? Pero cuando me sumerjo en ese mundo turbulento de la sensibilidad de sentir lo que sienten otros, termino sumamente afectado también yo, pero escribo bacán, me gusta, ¿no? Pero también me da miedo estar en esos estados, es por eso que a veces esta temporada he dejado de escribir mucho, porque me da miedo estar en ese estado de sensibilidad. Y yo creo que les ocurre eso, no a todos, pero sí a muchas personas. Así que gracias por escucharnos y por escucharme también. Hemos leído más de una hora de poesía, así que por mi parte eso sería todo. Los escuchamos a ustedes. Escuchamos a Christopher. Sí, muchas gracias por ayudarme a retomar estas cosas. Ahora estoy metido en otras lecturas y la poesía es algo que me fascina. Tengo varios autores que tengo que leer, aún no he terminado de leer, ni siquiera he empezado a leerlos, especialmente en inglés, ¿no? Porque creo que también la poesía en nuestro idioma es hermosa, es bastante sonora, pero nos hemos quedado solo con un pedacito de la poesía, ¿no? Hay poesía inglesa de muy buena calidad, incluso poesía que es fácil de leer, como en italiano o como en portugués, que podríamos darnos una vueltita por ahí para seguir ampliando lo que hemos tomado, ¿no? de los poetas. Nosotros tenemos nuestras lecturas, todas en español, pero siempre es bueno buscar a otros poetas, saber qué hay ahí, ¿no? Y especialmente revisar las traducciones, porque hay traducciones que son realmente pésimas. Y para ya redondear la idea que tenía sobre la poesía, la verdad es que me ha fregado leer a los griegos, ¿no? Ojalá no los hubiera leído nunca, pero ya fui, ya perdí, ¿no? Los he leído y he sido profundamente marcado por esa cosmovisión que es la semilla de la cultura occidental. Y, pero también cuando terminé de leer específicamente a los filósofos griegos, específicamente a los estoicos, que es una de las especialidades de la filosofía griega que domino, es la forma en que ellos entendían el actuar, ¿no? Le llamaban homologón, ¿no? Homo igual a logos. Entonces el homologón era eso de vivir según la deidad. Y eso le daba al estoico una capacidad de soportarlo todo, ¿no? Por eso dice, lo soportó con estoicismo, o sea, sin gritar, aguantó. A ese estoicismo se traduce como aguantar. Pero los estoicos entendían el homologón como eso, o sea, vamos, esto está sucediendo por algo, ¿no? Y eso luego pues influye al cristianismo y todo lo demás, y ha llegado incluso hasta ahora, ¿no? El todo pasa por algo, todo eso estamos siendo estoicos cuando decimos eso. Pero también a Rumi, bien, Rumi no es solo un poeta de otra parte de Occidente, de Oriente, perdón, pero recordemos que Rumi cuando escribe, ya los griegos habían llegado por ahí, ¿okay? Los griegos ya habían llegado hace rato por Oriente. Y la filosofía griega, si nosotros hacemos el rastreo, pese a los que creen algunos iniciáticos, que va de Oriente hacia Occidente, no, en realidad va de Occidente hacia Oriente. Hay que ver un poco cómo ésta se desplaza. Pero bueno, esto es un asunto histórico. Pero hay un poema de Rumi que me voy a permitir leerlo, que es para cerrar esta figura de que la poesía, como bien dice Menchelli, es una recreación del mundo, ¿no? Es una co-creación del mundo. Recordemos que uno de los poderes dentro de la teología
judeocristiana, uno de los poderes que le da Dios al hombre, además de la libertad, el libre albedrío, la inteligencia, le da la libertad de ponerle nombre a las cosas. Entonces Adán se la pasaba por el paraíso llamando al león, así sucesivamente, ¿no? Y eso es interesante porque le da la virtud poética, ¿no? Le da la capacidad de nombrar el mundo. Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando nombramos el mundo no es solo ponerle el nombre, sino enlazar las metáforas para que signifiquen otra cosa. Y por tanto se vuelve inacabable, ¿no? El universo que es de este tamaño, se escribe un poema y de pronto es así, luego otro poema es así, cada vez se expande, humanamente hablando, ¿no? Cada vez es más enorme. Y me hace acordar mucho, mucho, mucho de esa película, no sé si la recuerdan, con Jodie Foster, Señales. Entonces, cuando ellas descubren la señal extraterrestre, construyen esta máquina y la lanzan como una bola, ella entra como en un agujero de gusano y de pronto ve cosas, ¿no? Y ella era científica. Y ella en ese momento de verlo todo, comienza a decir, y es como ver esa parte, dice, poetas, eran que mande a un poeta, ¿por qué mandar a una científica? Era que manden a un poeta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a describir esto? ¿Que tengo que explicar ondas electromagnéticas? No, era que manden a un poeta. Eso es hermoso. Pero bueno, para cerrar con Rumi el amor susurra a mi oído. Es mejor ser presa que cazador. Sé el tonto mío. Deja de ser el sol y sé un grano de arena. Reside junto a mi puerta como indigente. No quieras ser vela, sé polilla. Por tanto, la poesía puede crear en la indigencia y en la pequeñez eso que ya los estoicos buscaban, ese homologón. Está ahí. Y está ahí y cumple una función trascendental. El poeta de alguna forma la descubre. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Ha sido para mí un verdadero placer compartir con ustedes estas reflexiones y volver a ver a Rafa después de 15 años. Rafa, qué bárbaro. Sí que somos ingratos. Deberíamos volvernos a reunir de forma presencial cuando todo esto pase, si es que sobrevivo. Gracias. ¿Qué tal final, eh? A ver, bien con todos los presentes, maestro Aldave, antes de poder dar conclusiones, solamente decir lo siguiente: la próxima semana está con nosotros, como hoy día, pero va a estar como ponente, el doctor Rafael Aldave Herrera, quien tiene obviamente una temática un poco dentro del contexto literario. Va a hablar de poesía, va a hablar de literatura y de fútbol, que son tres situaciones que normalmente se pueden amalgamar muy bien para poder seguir defendiendo, obviamente, esta capacidad literaria con la que el maestro seguramente nos va a tener que desarrollar. Ahora, de parte de nosotros, de los que estamos acá a cargo del taller Derecho y Literatura, o taller permanente de Derecho y Literatura, que no hablamos mucho de derecho, sobre todo en canto villano, sino que empezamos a desarrollar lo que en realidad nos apasiona. Ya me gustaría en realidad también estar acá con un cigarro, con algo más, con Menchelli, con el maestro Aldave. Muchas veces hemos compartido con un buen trago, maestro, una música trova de fondo y la hacemos linda, pero bueno, las circunstancias dan de que no se puede hacer muchas cosas, y aparte porque estoy muy gordo y el tema es que todavía queremos vivir, una reflexión a lo Christopher, ¿no? O sea, queremos vivir, o sea, que el COVID no nos gane esta batalla, ¿no? Tan complicada y tan jodida para la humanidad. Permítame solamente, no quisiera en realidad hacer un resumen, porque lo que ustedes han hecho, voy a ponerme en una situación como Hessel cuando quiso resumir nuestra ponencia, maestro Aldave. Sin embargo, voy a indicar dos situaciones de la poesía que me han capturado. Una que es parte de mi tesis de proyecto, perdón, de pregrado a propósito, y el otro que es un tema muy sanguíneo, maestro. O sea, en principio, bueno, iría pues, ya que estamos en Chile, mi parada obligatoria en Chile es con Neruda y con el soneto 17. Y el soneto 17 en una parte final, no es una parte final, en realidad en el tercer párrafo no dice una cosa, pero terrible, ¿no? Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde, te amo directamente, sin problemas ni orgullos, así te amo, porque no sé amar de otra manera. Yo no sé si encontramos el esteticismo ahí, pero
hay algo que sí es impresionante de esa lectura, en verdad. Es de quien lo siente y de quien lo escribe, ¿no, maestro? Y si en todo caso digo que la poesía es la mitad y el maestro Aldave lo sabe mejor esa rima, pero nosotros siempre lo entendimos que la poesía es la mitad de quien lo escribe y la mitad de quien lo siente. El que escribe seguramente, como Christopher nos dice, hay un sentido de propiedad y de verdad. Eso en realidad es filosofía, Christopher. Yo también estoy en realidad sumergido en una literatura en este momento de filosofía griega, especialmente con el tema de Platón. Y entonces, obviamente, el constructo de la teoría es la verdad. Y eso seguramente es muy cierto, más aún si en este poema encuentras una explicación profunda y casi sin salida y casi sumergida en el romanticismo, ¿no? Ahora, lo otro que podría también plantear muy bien un poco en este constructo social de poesía que ha surgido en realidad en su momento, que lo hizo Churata, y luego, como ya el maestro también nos ha hecho una corrección, concretamente los 50, en verdad, 40, con Vallejo en adelante, hubo una generación en realidad muy explosiva, los 50 con Washington Delgado, con Eyelson, y de ahí obviamente la poesía que nosotros conocemos, incluso la poesía de los poetas malditos cae muy bien y no es muy romántico. Sin embargo, para un poco darle el tema al cual nosotros siempre nos adherimos, que son estas dos posturas, cartas secuestradas, las cartas secuestradas. Solamente el primer párrafo para entender lo que la poesía también puede generar desde, obviamente, desde esa literatura social, contexto de realidad. Tengo en el alma una baranda en sombras, a ello diariamente me asomo, matutino, a preguntar si ha llegado una carta y cuántas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada, una carta, que me escriba una carta quien me hizo los ojos negros y la letra gótica, que me escriba una carta aquella amiga analfabeta de pasión cristiana. En resumen, desde la perspectiva que la miremos, desde el esteticismo, desde la pronunciación y el acercamiento que Christopher hoy nos ha dado, obviamente en saber de que la poesía tiene que tener verdad, porque si no tiene verdad, entonces deja digamos, en esa sinopsis en un espacio en donde al no ser una verdad, pues puede cualquier persona no sentirla como suya. Y entonces la otra parte es esa poesía social que ha construido a partir de esa teoría tripartita, ¿no? Entre lo celestial, entre los contextos sociales, que es obviamente a la humanidad, y sobre todo entre esa esfera de conflicto con el poder, ¿no? Esa trilogía es la que nosotros vamos a encontrar casi siempre en la poesía o en lo que sea en los extramuros, el poema de Verástegui, ¿no? La poesía en mi país suda, orina y tiene sucia las axilas y frecuenta los burdeles. Y eso era poesía, en realidad, eso era tremendamente irrupción social. Yo recuerdo mucho haberlo escuchado en una entrevista al maestro, quien de la función de la palabra, Marco Aurelio de Negri, en una vez dijo, uno no puede construir poesía a partir, por ejemplo, de carretilla. La carretilla no es poesía. Uno no puede construir a partir de papaya. La papaya no es. Menchele al inicio nos ha leído uno del tercer poema, La manzana. Y yo decía, y Marco Aurelio, claro, o sea, hay que entender los ámbitos donde se desarrolla la poesía. Porque si tú, por ejemplo, lees a Jorge Pimentel, lees a Horacero, si tú lees a los poetas malditos, si tú lees a Baudelaire, o sea, sí encuentras esas palabras y las vas a encontrar y las vas a refrescar. Balada para un caballo. Ese es un poemón que no está ni siquiera cerca no sé si será la verdad, pero es un poemón social. Quien no lo entienda, quien no lo sienta, quien no grafique lo que Christopher dice, puta, no hemos encontrado, no hemos enmarcado la poesía. Y entonces, para mí en verdad ha sido un enorme placer, insisto, encontrar una generación bien interesante, porque por una parte, yo tengo al lado, ¿no es cierto?, en este momento a Christopher, a quien yo lo conocí y siempre le veía con una camisa roja a cuadros y sus lentes. No sé si los lentes ya los cambió, pero eran unos lentes así como está en este momento Christopher.
Y era un pata tan brillante, puta, que a mí me encantaba siempre ir a la biblioteca y muchas veces, confieso y no con otros ánimos, pero siempre me encantaba porque sabía que Christopher va a estar ahí, sabía porque él nos iba a dar libros. O sea, Christopher estaba sentado en la biblioteca, te veía llegar, no se acercaba, pero si tú te acercabas a él, él muy amablemente te explicaba la literatura que tú quieres. Y en el fondo me ha servido muchísimo. Debo confesar, Christopher, que el primer ciclo que yo llegué y estudiaba educación y no derecho, me sirvió de mucho haber conversado contigo en muchos escenarios de mi vida. Yo siempre he admirado en la universidad a dos personas. Uno es Christopher, a quien le tengo mucho respeto por todos los afectos y porque obviamente reposa en él un intelecto muy especial. Y el otro, a Mario Ravelo. Y eso te acordarás tú, maestro. Mario Ravelo también otro tipo tan brillante, tan bueno, del cual nosotros siempre referenciamos en la vida. Y en ese escenario generacional que me tocó ver a mí, o sea, Mencheli ha sido obviamente la lucidez, ¿no? O sea, ¿cómo no quererlo a Mencheli? ¿Cómo no saber, por ejemplo, que él tuvo la decencia en su momento de alejarse de algunas situaciones que probablemente hubiesen sido muy dañinos en el comportamiento político de mi amigo? Qué bien de verdad te hizo en su momento salirte de ese escenario, pronunciarte como poeta, pronunciarte obviamente en los espacios que te correspondían y porque tú nunca has callado el aliento para vivir, jamás. Desde que yo te conozco, Menchel, eres un tipazo, eres un tipo que construyes, que tuviste la plomo y gracias por eso de declamar poesía. Recuerdo mucho que fue para una Navidad que lo pasamos con mi familia. ¿Cómo no te voy a querer, hermano, con toda la historia que tú construyes y lo tan bien y tan hermoso y tan amalgamado que es tu poesía? En realidad, yo sé que de repente tú lees otra poesía, pero leerte a ti también es un placer, hermano. Hay que invitar a esta gente, hay que invitar a la sociedad a que te lea, porque cuando tú escribes eres un tipazo, o sea, eres uno de los tipos al cual yo prefiero, y como te dije alguna vez, prefiero ir y pedirle un autógrafo que ir y pedirle un trabajo, porque yo sé que en el campo político seguramente vas a obtener mejores escenarios que lo que estás construyendo, mucho mejor. A eso tenemos que apuntar todos. Pero yo prefiero tener a mi amigo poeta, más o menos como el amigo que toca tambor, ¿no, Mencheli? Necesito tener a mi amigo poeta que escribe muy bien, que habla muy bien, y que obviamente en esencia nos ha ayudado muchísimo a la construcción de este sueño que nosotros llamamos canto villano. Y maestro Aldave, ya tú, ¿para qué? Pues, o sea, yo te escucho a ti y pienso de que cada vez que te escucho siempre reafirmo lo que uno siente por esta devoción y por esta literatosis con la que tú siempre nos has impregnado y educado. Maestro de maestros, te esperamos el próximo sábado, ya lo escucharon un poco hoy al maestro Aldave, pasen la voz, perifoneen, y entiendan de que esto es lo que nosotros queremos hacer. Acá hablen como quieran, muchachos. Si gusta, pónganse en pijamas o como ustedes quieran. Acá esto es para nosotros, de patas. Esto no está al público, no está al Facebook y todo lo demás. Esto es de amigos. Y los que quieran, pues bienvenidos. Y muchísimas gracias, Christopher. Muchas gracias, Mencheli Montes Trinidad. Muchas gracias, maestro Aldave. Muchas gracias, compañeros, amigos que están acá, obviamente, de la poesía. Muchas gracias, Clarisa, que has estado muy atenta, seguramente has querido opinar, yo sé, lo sé que has querido opinar, sobre todo en el contexto de la mujer y en esos dos polos que nos ha puesto Christopher. Te estaba mirando y decía, ¿qué va a hacer? Gracias, Sally, por haber, por fin acompañarnos, y número dos, porque yo sé que estás muy atenta apuntando todo lo que se ha escrito acá. Amigo Andrés, ¿qué más te puedo decir, mi hermano? O sea, contigo lo máximo, la vida siempre va a ir mejor y poco a poco vamos a seguir construyendo ese monte que llevamos dentro, tú y yo, maestro. Y con todos los demás, Silvia, seguramente la próxima tenemos oportunidad para escucharte también, porque Silvia también escribe poesía, ella también está en ese mundo, ¿no es cierto?, literario, y está poco a poco generando. Y con absolutamente todos los que están presentes, también para la poeta de Huamachuco, que está ahí, Praisi Guevara, Sichay, que bueno, entiendo que obviamente hay una referencia bien interesante por parte de toda la generación del norte, ¿no? Aquí, que mi hermano, estamos obviamente en contacto, así que no me preguntes para la próxima si puedes entrar, porque tú eres parte de esta historia, maestro. Contigo iniciamos esta historia y este sueño. Bill, gracias por estar. Y bueno, gracias absolutamente a todos. También está mi querido Mo. Gracias también porque has dejado la tiranía del derecho y de lo bien que te va y por lo menos estás escuchando poesía, maestro. Bien jugado por eso. Gracias con todos, un afecto.
fraternal absolutamente a todos y que, bueno, rompan filas y se pueden ir ya, ¿no? Absolutamente todos. Muchas gracias a todos.